Hay casos que duelen por lo que ocurrió y otros que duelen además por lo que no ocurrió después. Hoy hablamos del caso de Isaac Martínez, un nombre que para algunos es solo un titular antiguo, pero para su familia es una ausencia permanente. Un caso marcado por la violencia, por la investigación, por las preguntas sin cerrar y por una amenaza silenciosa que se acerca: el tiempo. Porque a veces no es el olvido lo que mata un caso, es el calendario. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué se sabe? ¿Y por qué años después seguimos hablando de él? Bienvenidos a Archivo Mortal, donde abrimos expedientes que muchos querrían olvidar, historias reales, oscuras y perturbadoras, historias que no podemos dejar pasar. Gracias por estar aquí. Si os gusta este contenido, suscribiros, dad un like, activad la campanita para no perderos ningún episodio y compartidlo. Ahora sí, abrimos el archivo. En primer lugar, quiero pediros disculpas por mi voz, que estoy un poco tocada de la garganta. Dicho esto, comenzamos el caso. Isaac Martínez Jiménez tenía 26 años para el momento de los hechos. Era soldador y trabajaba en un polígono industrial de Lleida. Se había casado hacía un año y tenía un hijo de pocos meses, que era para ese momento su mayor pasión en la vida. Adoraba también a su sobrina de 4 años. Isaac alquilaba una plaza de garaje a uno de sus amigos y se situaba a unos 200 metros de su casa, por lo que tenía una rutina bastante estructurada por las mañanas. Cuando salía de casa sobre las 7:30 de la mañana, debía recorrer a pie durante 2 minutos un pequeño trayecto. Cogía su vehículo y conducía a su trabajo para estar allí a las 8. Nos debemos trasladar al jueves 9 de noviembre de 2006 en el barrio de Capont. Isaac hizo el mismo recorrido que hacía siempre. Cuando cogió su coche y subió por la rampa para salir al exterior, tenía que pasar por la acera antes de incorporarse a la calzada. Antes de que las ruedas de su coche pisaran el asfalto, se escucharon 3 disparos. El cristal trasero del coche del hombre se rompió y el vehículo bajó de la acera. Un hombre vestido con un chaleco reflectante rodeó el coche y se situó al lado de la ventanilla del conductor. Así es como volvió a disparar 3 veces más. A las 7:39 de la mañana se hizo una primera llamada al 112. Un hombre decía haber visto a otro hombre bajito con un pasamontañas y un chaleco reflectante que había efectuado 4 disparos hacia un coche. Isaac había fallecido. Los Mossos abrieron un dispositivo para controlar todos los accesos a la ciudad, evitando que el sujeto que haya disparado contra Isaac escapase. Había varios testigos directos de los disparos y decenas de personas que los habían oído. Uno de los testigos, al oír los disparos, salió al balcón de una de las plantas más altas del edificio, viendo toda la calle. En la esquina, un hombre con un chaleco reflectante cruzó corriendo, no muy rápido, y el vecino cree que llevaba una pistola en una de sus manos. Dijo que parecía que el sospechoso iba cojeando. Un albañil que trabajaba en una obra cercana también había oído las detonaciones. Tenía claro que se trataban de disparos. Vio pasar a un hombre corriendo y le vio saltar desde la acera hasta un descampado en el que aparcaban vehículos. El salto que efectuó es hacia abajo y hacia adelante, quizás 1 metro. El albañil pensó que este hombre de alguna forma estaba relacionado con los disparos, y el instinto le hizo salir tras él a una distancia prudencial. En un primer momento, el sospechoso corrió deprisa, pero luego bajó el ritmo. El testigo se escondía para que no lo pillase. Le pierde la vista junto a una furgoneta blanca. No sabía si se subió a ella y si era así, por qué lado lo hizo. La furgoneta en ese momento se marcha a toda velocidad. El albañil no tuvo tiempo de ver la matrícula ni el modelo de la furgoneta. Solo sabe que es blanca. Está a unos 400 metros del lugar del crimen. Los agentes interrogaron a todas las personas que dijeron haber estado en el lugar de los hechos. Todos coincidían en que el sospechoso es un hombre vestido con un chaleco amarillo reflectante. La mayoría indica que no le había visto la cara, pues la llevaba tapada.
Algunos piensan que es una capucha, pero otros afirman haber visto un pasamontañas. Todos los testigos se fijaron en el chaleco reflectante. Puede que fuera una estrategia del hombre para que no se fijaran en nada más, o bien quiso camuflarse haciéndose pasar por un obrero o incluso un personal de la limpieza. Lo cierto es que en España el chaleco reflectante es obligatorio desde 2004 para llevar en todos los vehículos en circulación. En la primera llamada se había descrito al hombre como bajito. Los testigos afirmaron que lo habían visto esperar junto a la puerta del garaje. Había disparado desde atrás y luego se había movido hacia la puerta del conductor. Tras la segunda tanda de disparos salió corriendo. Todos dicen que se movía raro, unos dicen que iba cojo y otros que separaba mucho las piernas al caminar. La noticia se hace eco en el barrio. Muchas personas conocen a esta familia. Fernando, el padre de Isaac, tiene un negocio de persianas. Nadie entendía por qué habían matado a Isaac, ya que nunca fue un joven problemático. Los vecinos comienzan a pensar que ha podido ser un crimen de encargo en el que el sicario se ha equivocado de víctima, porque Isaac no tenía enemigos, no consumía drogas. Era un buen chico, centrado en trabajar y en su familia. Los Mossos analizan el entorno de la víctima, hablaron con su familia y con sus amigos. Con todas las declaraciones, intentaron recomponer las últimas horas de vida de Isaac. La familia indica que no tenía enemigos, era feliz con su mujer y con su bebé. Todos aseguraban que el joven no estaba metido en ningún lío. Pero la familia sí había tenido problemas que habían afectado a Isaac. Su hermano mayor Raúl tuvo una hija con una chica llamada Soraya, de quien se separó. La separación no fue amistosa y Raúl, animado por sus padres, que eran los que cuidaban de la niña habitualmente, decidió solicitar su custodia. Isaac le dio la idea a Raúl de contratar un detective privado. El informe de este detective sobre el estilo de vida de la madre de la niña parece que fue vital para el juicio en el que Raúl consiguió la custodia de su hija. Soraya para ese momento ya tenía otra pareja, Jordi Rueda, de quien estaba embarazada en ese momento. Jordi e Isaac tuvieron problemas por temas de la menor. Soraya y Jordi denunciaron por amenazas a Isaac y a su madre, pero poco después retiraron las denuncias. Se dice que Jordi amenazó de muerte a Isaac, que también lo denunció por amenazas. Creían que Soraya consideraba responsable a Isaac por perder la custodia de su hija. Los Mossos creen que Jordi podría encajar físicamente con la descripción del tirador. Además, también podría encajar con el tema de la cojera, pues Jordi tuvo un accidente de coche unos años antes y quedó con una rodilla lesionada, y no hacía mucho le habían operado. La autopsia confirmó que Isaac murió a causa de los disparos, y una vez analizada la escena del crimen y las heridas de bala, pudieron reconstruir los hechos, coincidiendo con lo que habían declarado los testigos. Parecía que no se trataba de un crimen al azar, pues el sospechoso lo había esperado en la puerta del garaje, conociendo sus costumbres. Disparó un total de 6 veces, las 3 primeras balas desde la parte trasera del coche. Falló un disparo que impactó contra un coche aparcado, pero los otros dos entraron por la luna trasera y atravesaron el asiento del conductor, dando a Isaac. Este disparo no tiene orificio de salida. El coche avanza con Isaac herido. El sospechoso se situó junto al vehículo y disparó 3 veces a corta distancia a través de la ventanilla del conductor. Los 3 tiros tienen orificio de entrada y de salida en distintos lugares, entre el cuello, la cara y la cabeza, con muy poca distancia entre los 3 orificios de entrada. Cualquiera de estos 3 disparos le mató en el acto. Analizada la bala, saben que la pistola utilizada es una Glock 19 de calibre 9 milímetros para Velum. Este arma, semiautomática, es utilizada como una de las más habituales entre los cuerpos de seguridad de más de 50 países. Es considerada una de las mejores armas del mundo. Por la forma de actuar, el que disparó no era un profesional, pero sí bastante preciso. Creían que era muy difícil que una persona sin experiencia consiguiera 3 disparos tan juntos, teniendo en cuenta el retroceso de la pistola, que hace que la mano se mueva y los tiros consecutivos se desvíen del objetivo apuntado. Tras hablar con el entorno más cercano de Isaac, la policía trabaja con un segundo hilo de investigación. Otro sospechoso es Carlos, el ex mejor amigo del hombre.
con el que hacía ya 2 años que no se hablaba. Isaac y Carlos tuvieron una pelea por un tema económico. Isaac no conseguía un crédito y fue su amigo Carlos quien lo pidió. Isaac le daba el dinero a Carlos, a quien le cobraban la cuota en su cuenta. El problema llegó cuando el crédito empezó a pagarse tarde y las cuotas crecían con unos intereses mayores. Isaac no estaba de acuerdo en pagar estos intereses de demora, y las parejas de los hombres discutieron sobre quién tenía que pagarlo. No llegaron a ningún acuerdo y todos acabaron enfadados. Carlos fue interrogado por las autoridades y tenía una coartada sólida que los Mossos comprobaron y por tanto se le tachó de la lista de sospechosos. A Jordi Rueda también se le interroga y no tiene coartada. Normalmente entraba a trabajar a las 7:15 de la mañana en el bar que regentaban sus padres a las puertas de los juzgados de Lleida, pero ese día se había quedado dormido y llegó a las 8 menos 10. Jordi entregó la ropa que afirmó haber llevado desde la mañana y realizaron una prueba para comprobar si tenía residuos de pólvora en las manos. Como no pudieron comprobar que efectivamente había estado en su casa durmiendo, lo detuvieron hasta que llegasen los resultados de la prueba. Al día siguiente llegaron, y no da como resultado que hubiese disparado un arma. Le dejan en libertad mientras hacen un segundo análisis y revisan la ropa del hombre. Los Mossos pincharon su teléfono por si dijese algo que pudiera delatarlo. Como el arma empleada es común entre los cuerpos de seguridad, el juez ordenó requisar todas las pistolas Glock 19 de todas las autoridades de Lleida y hacer pruebas con ellas. Se dijo que se analizaron unas 60 pistolas y ninguna correspondía con la del crimen. Para la policía, el principal sospechoso era Jordi. Cuando el hombre iba a recoger a la niña cuando le tocaba a su madre, iba a casa de los abuelos de la menor. Los problemas eran habituales en los intercambios. Uno de estos fue cuando la niña salió de casa de sus abuelos con sandalias y entre Jordi y la madre de Isaac se generó una discusión. Isaac se asomó a la ventana diciendo al hombre que no se metiera con su madre. Sobre las sandalias, la abuela explicaba que estaba cansada de mandar a la niña con su madre con zapatos que nunca le devolvían, y quiso hacer lo mismo. Así que mandó a la niña de vuelta con unas sandalias de goma, en lugar del calzado con el que había llegado a casa. Según Jordi, el problema por su parte es que le pareció poco apropiado mandar a la niña a la calle con ese tipo de calzado cuando hacía frío. Precisamente fue este incidente el que desencadenó la denuncia que pocos días antes de la muerte de Isaac pusieron Jordi y Soraya y que después retiraron. Los Mossos llevaron a cabo una serie de pruebas para intentar demostrar que Jordi era el autor del crimen. Realizaron pruebas periciales con la forma de correr de Jordi para comparar si correspondían con la descripción dada por los testigos. Esta prueba no sirvió de nada, pues tenía una forma de correr diferente a la indicada. Se comprueba también que desde la puerta del garaje al trabajo de Jordi apenas hay 10 minutos, por lo que podría encajar con la hora indicada a la que llegó al trabajo. Pero no buscaron la forma de demostrar que estuvo ahí. Las cámaras no arrojaron luz, ya que el asesino iba encapuchado. En las conversaciones telefónicas las autoridades tampoco encontraron nada incriminante, aunque sí lo suficiente para seguir encontrando lo sospechoso. Por ejemplo, uno de los primeros días Soraya llamó a Jordi, indicando que los Mossos estaban hablando con todos sus amigos. Jordi respondió que estuviese tranquila, que no podían demostrar nada y no podían echarle el muerto encima. Un hombre que vivía en el bloque de al lado al de Isaac, tras ver las imágenes de Jordi Rueda en televisión cuando es detenido, va a los Mossos indicando que no hacía mucho le había visto en su portal mirando en los buzones. Al preguntarle qué estaba haciendo, el hombre le dijo que estaba buscando en qué piso vivía Isaac. El vecino, que era funcionario de prisiones, le dijo que ahí no era, y el hombre, al que reconoció como Jordi Rueda, se marchó. Fernando, el padre de Isaac, declaró ante los Mossos que días antes del crimen, su hijo le contó que le habían dicho que Jordi se había comprado una pistola. Al padre en ese momento no se le pasó por la cabeza que esto fuese ninguna amenaza. Le restó importancia y no preguntó quién se lo había dicho. Pero está convencido de que Jordi es el autor y de que hay gente que lo sabe. Pau Simarro, el abogado de la familia de Isaac, está convencido de que quien apretó el gatillo no era un profesional, no era un sicario. Alegaba que un sicario hubiese ido directamente hacia la ventanilla del conductor y no habría disparado desde atrás,
consiguiendo su objetivo en menos tiempo y menos disparos. Tras la detención y liberación de Jordi Rueda, no hay más movimientos públicos sobre la investigación, que está bajo secreto de sumario, por lo que la familia no tiene acceso a la información. Los meses pasan, nace la hija que esperaban Jordi y Soraya. 6 meses después del crimen se levanta el secreto de sumario. Pau Simarro, el abogado de la familia, tiene por fin acceso a todas las pruebas de la investigación. Descubre que se podría haber realizado una diligencia básica que podría haber aclarado las dudas frente al principal sospechoso. El abogado descubre que los Mossos saben que minutos antes del momento del crimen, Jordi llamó al bar de sus padres. Es decir, su móvil tuvo actividad prácticamente a la hora del crimen y se debió conectar a una antena de telefonía. Nunca se solicitó a la compañía telefónica que posicionara el móvil de Jordi la mañana del crimen. Como había secreto de sumario, Pau Simarro no tenía acceso a esta información. De haberlo sabido antes, él mismo podría haberlo solicitado. Jordi vivía con Soraya a unos 35 o 40 minutos de Lleida. El bar de los padres estaba en el edificio de los juzgados de Lleida, como hemos mencionado, por lo que si se hubiese quedado dormido, esa llamada debería haberla realizado desde las afueras de Lleida. Pasados ya 6 meses, es tarde, pues la compañía de teléfonos solo guardan estos datos durante los 3 primeros meses. En caso de que los investigadores no soliciten esta prueba, el juez podría haberla ordenado directamente. No fue así. Esto hubiese sido clave en el caso, bien para tener un indicio más contra Jordi o para eliminarlo de la lista de sospechosos definitivamente. En junio de 2007, el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Barcelona tenía los resultados de los análisis practicados el día del crimen. En las manos de Jordi Rueda había moléculas de boro, antimonio y plomo, que son parte del compuesto habitual de la pólvora. Este informe indica que el resultado es compatible con los restos que podría tener en las manos una persona que hubiera disparado una pistola. Con este resultado, los Mossos detienen a Jordi el 20 de junio de 2007. Jordi niega ser el responsable. El juez cita a 8 testigos del crimen a declarar. De los 8, 2 creyeron que la persona que disparó a Isaac era negra. Ninguno se fijó en si el asesino llevaba guantes. Todos coincidieron en que iba encapuchado y que vieron el chaleco amarillo reflectante. Uno de los testigos creía que era un hombre sudamericano de unos 50 años. Nadie reconoció al agresor. El juez decretó prisión sin fianza. Jordi, padre de una niña de 2 meses para ese momento, ingresó en la cárcel acusado de asesinato y tenencia ilícita de armas. El 28 de septiembre, el acusado es llevado de nuevo ante el juez para la vista en la que se concreta su imputación. El juez decide mantener la acusación y acepta las pruebas que piden las partes para la instrucción. La defensa solicitó un informe sobre las muestras tomadas en las manos de Jordi el día del crimen. La madre de Soraya quería declarar que Jordi se encontraba a las 7:30 de la mañana de aquel día en casa, pues escuchó el teléfono del hombre que sonaba porque su padre le estaba llamando. Se dio cuenta que su yerno se había dormido y entró a la habitación para despertarlo. Los intentos de solicitud de libertad son denegados. El juez esperaba el segundo informe que solicitó la defensa de Jordi. El laboratorio químico de la Policía Nacional es el encargado de analizar los restos con la misma técnica empleada por los Mossos y que en ese momento era la más innovadora. El informe dice que no se encontraron elementos de restos de pólvora. En él se indica que aunque el boro, antimonio y plomo están presentes en la composición de la pólvora, son componentes también, por ejemplo, de las baterías de los coches, por lo que encontraron los mismos elementos, pero no llegaron a la misma conclusión. El acusado alegó que cambió la batería del coche horas antes de su detención. El juez reúne a todas las partes y al acusado. En la vista, la defensa, que ahora tiene una pericial de la Policía Nacional que dice que los restos hallados no son residuos de disparos, solicita la libertad de Jordi Rueda por falta de pruebas. La Fiscalía no se opone. La acusación particular alega que el acusado estaba enemistado con la víctima, al que había amenazado previamente. La pistola con la que asesinaron a Isaac era muy habitual entre los cuerpos de seguridad, y el padre del acusado había sido guardia civil, por lo que Jordi podría estar familiarizado con este arma.
Aclarar que cuando se comete el crimen, el padre de Jordi hacía 12 años que no era guardia civil y regentaba el bar de los juzgados junto a su mujer y Jordi. Además, hay otro indicio, la llamada en la que Jordi le dice a Soraya que no tienen nada contra él y que no le podían cargar el muerto. Pero esto no es suficiente para el juez, ya que solo se trata de indicios. El juez, con dos informes contradictorios y la fiscalía que acepta que el acusado salga de la cárcel, decide ordenar la libertad de Jordi Rueda hasta que aclaren con cuál de los dos informes hay que guiarse. La acusación particular se opone a esta medida y pide que se imponga una orden de alejamiento de la familia de Isaac. El 21 de diciembre de 2007, a la 1:30 de la tarde, tras 6 meses en la cárcel, Jordi sale de prisión sin pagar la fianza y con la orden de comparecer cada 2 semanas en el juzgado. No se le impone ninguna orden de alejamiento hacia la familia de la víctima, ya que el juez considera, cito textualmente, que el imputado no ha cometido ninguna infracción penal contra ellos. Sigue siendo acusado de asesinato y tenencia ilícita de armas. El juez, para poder salir de dudas, pide un tercer informe de las muestras que en esta ocasión llevaría a cabo la Guardia Civil. El problema es que el informe de la Guardia Civil indica que efectivamente hay elementos típicos de los restos de disparos, pero por otro lado dice que no se encuentran los restos del fulminante de las balas de la Glock 19, que no se puede establecer una relación directa entre los restos encontrados y las balas disparadas. Con este informe no pasa nada. Los meses siguen pasando. En julio de 2008, el juzgado número 4 de Lleida declara la causa contra Jordi Rueda sobreseída provisionalmente por falta de pruebas de cargo. Es decir, Jordi ya no está acusado y el caso está archivado. El juez ordena que le devuelvan a Jordi la ropa que llevaba el día que fue detenido. En 2010, el abogado de la familia pide que se comparen los residuos que tenía Jordi en las manos con las balas que disparó el asesino, pues no se habían analizado las balas halladas hasta el momento. Pau Simarro pide que se lleve a cabo en los laboratorios de la Policía Científica Europea, con sede en París. La familia decide ofrecer una recompensa de 10.000 euros a quien ofrezca la información necesaria para detener al autor del crimen, ya que estaban convencidos que alguien tenía que saber algo. Un juzgado de Barcelona recibió una carta de un supuesto testigo del crimen indicando que no hacía mucho se había encontrado con el asesino que reconoció como el pistolero, y se informó de quién era el asesino de Isaac. Según esta carta, es un hombre de Fraga, en Huesca, que tiene un concesionario de coches. El autor de la carta proporciona toda la información necesaria para localizar a este hombre. Se reabre la causa para poder investigar esto. La familia de Isaac recibe con alegría que se reabra la investigación del caso, pero son escépticos con esta información. Les resulta extraño que alguien reconozca al autor cuando siempre se había dicho que llevaba un pasamontañas y que nadie le vio la cara. Los Mossos siguen este hilo, pero el hombre señalado no tiene nada que ver con el caso. Hay una segunda carta escrita en catalán, en esta ocasión dirigida al abogado de la familia. En ella se indican dos puntos. Cito: 1. El asesino está en el entorno familiar. Si Isaac tiene un cuñado, haría falta averiguar su vida profesional. 2. El arma está depositada en un armero o caja de seguridad. Podría tratarse de un arma de uso olímpico. La firma Josep. Por un lado, se indica que la pistola podría pertenecer a una persona que practica el tiro deportivo. Por otro, se habla del entorno familiar, algo poco preciso, pero la misma frase señala a un cuñado. Los Mossos investigan la carta, su origen y la información que contiene. De nuevo, esto no llega a ninguna parte. Fernando, el padre de Isaac, siempre lleva en las ventanillas de su furgoneta un texto pidiendo ayuda para hacer justicia y una foto de su hijo con el texto: Él nunca te habría hecho daño. El caso ha sido poco mediático y cuando la familia organizaba manifestaciones apenas acudía gente. El hijo de Isaac preguntó con 5 años a su abuelo por qué llevaba esos carteles en la furgoneta. En 2014 se reabre nuevamente el caso. El motivo fue una llamada de teléfono que se recibió en un bar de la avenida de Valencia en el barrio de Capont, en Lleida. El hombre que llama pregunta al propietario del bar si conoce a Raúl, el hermano de Isaac. Cuando éste responde afirmativamente, el hombre indica que la pistola con la que mataron a Isaac ya había sido usada. Cito: antes de entrar en la tienda. Se piensa que la pistola la vendieron de segunda mano en una tienda, en una armería, y que ya había sido usada para matar a alguien.
El juez pide el listado de todas las llamadas recibidas en el bar, pero no consiguen localizar al autor. Los Mossos estudian los casos de muertes por disparos de una Glock 19, pero no consiguen identificar una coincidencia con el caso de Isaac. La familia, en este punto, dobla la recompensa. Ofrecían 20.000 euros para quien proporcionase la información necesaria para identificar al asesino de Isaac. Se ponen en contacto con ellos detectives privados, videntes. Entre estas llamadas está la de una empresa que se presenta como expertos en criminología y se ofrecen a estudiar las pruebas. Al hacer preguntas, la familia piensa que saben menos de química que ellos y temen que si se las proporcionan y se contaminan, dejen de ser válidas para un juicio. Prefieren esperar que la ciencia avance y puedan analizar lo que ya tienen para confirmar si las partículas halladas coinciden con las balas que mataron al joven o con la batería de un coche. En 2021, el abogado de la familia reclamó en el juzgado de Lleida que se llevaran a cabo esos análisis que solicitó para que la policía europea comparara las balas que mataron a Isaac con los restos encontrados en las manos de Jordi. A finales de 2025, el abogado volvió a solicitar la reapertura del caso con el fin de que se prosiga con la investigación científico-policial. Han pasado los años, demasiados. El caso de Isaac Martínez sigue sin una resolución definitiva, sin una sentencia, sin una respuesta que cierre la herida. Y ahora hay algo más. El delito está a punto de prescribir. Queda menos de un año. Eso significa que si no se produce un avance judicial antes de que se cumpla ese plazo, ya no podrá juzgarse penalmente lo ocurrido. No porque haya dejado de importar, no porque haya dejado de doler, sino porque el sistema tiene límites temporales. Y esa es una realidad que pesa. La prescripción no borra lo sucedido, no devuelve la vida, no ofrece consuelo, solo cierra una puerta legal. Por eso es importante hablar de estos casos mientras aún se puede, recordarlos, nombrarlos, no dejar que el silencio gane antes que la justicia. Porque el tiempo pasa, pero la memoria también es una forma de resistencia. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.